Ya, cuéntenos, pónganos en contexto qué es lo que está pasando. Ok, bueno, es un tema complejo y voy a tratar de explicarlo paso a paso am, de simplificarlo para que toda la audiencia pueda comprender. El hecho que se haya destituido al régimen de Assad y que Giuliani, que se llama ahora al-Ashra, perdón, al-Sahara, eh, esté como presidente, es un motivo de optimismo para el Medio Oriente, porque no solamente que se interrumpe el eje iraní, sino que también este hombre y sus grupos que en el pasado pertenecían a la República Islámica y que eran yihadistas, han tomado una actitud conciliatoria hacia el Occidente en general, tan así que también gracias a intervención del gobierno turco, la administración de nuestro presidente Trump ha ofrecido una cantidad de iniciativas para ayudar a que ese gobierno se estabilice. De todas maneras, ese gobierno no está totalmente estabilizado aún. Siguen habiendo grupos, milicias, que responden al poder central sirio cuando les conviene y no responden cuando no les conviene. Incluso algunas de esas milicias están insertadas dentro del nuevo ejército sirio. O sea que el ejército sirio tiene algunas fuerzas que eran con anterioridad parte del ejército de Assad, otras que son incorporadas a través de la revolución que derrocó a Assad y un montón de otros grupos que siguen funcionando independientemente con armas, con sus propios intereses dentro de Siria. Entonces esa es una parte de la constelación que se está dando. La segunda parte de la constelación es que Siria históricamente ha tenido muchos grupos minoritarios. Si bien Siria tiene una mayoría suní, ellos han sido sunita, han sido dentro del mundo islámico, ¿no? Musulmanes sunitas, han sido controlados por la familia de Assad por muchísimas décadas, el padre y el hijo, que son alawitas, que la mayoría de ellos están más ubicados hacia el noroeste de la República Siria. Hay una mayoría importante, no una mayoría dentro de la nación siria, pero un número importante de minorías que son los kurdos, que están en el norte, y que también esos grupos kurdos han funcionado en forma semi-independiente, tienen sus propias milicias, su propio armamento, su propia organización, pero no han sido reconocidos como Estado independiente porque eso crea problemas tanto con el gobierno turco, ya que parte de lo que sería Kurdistán entra dentro de Turquía, tanto con el sirio, tanto también con Irak e inclusive con partes de Irán. Y hay varios otros grupos más, como los beduinos en el sur, un grupo de Al-Qaeda afiliado a Al-Qaeda, que está también en varios sectores, pero también particularmente en el oeste de Siria, más cercano hacia la frontera con Israel, y están las poblaciones drusas. Los drusos, que son una minoría importante dentro del Medio Oriente, no son un número tan grande, practican una religión diferente, que si bien ha tenido comienzos con la tradición musulmana chiita, ellos tienen su propia tradición, sus propias prácticas y están insertados en diferentes zonas dentro del Líbano, dentro de Siria y dentro de Israel particularmente. Entonces, ¿qué pasa? Dadas las luchas internas que existen entre algunos de esos grupos minoritarios, algunos de los cuales responden al gobierno central actualizado, otros no, dados intereses también económicos, ya que, por ejemplo, algunos de los grupos beduinos e inclusive un clan, una familia drusa, parecería ser que están envueltos también en actividades ilícitas de contrabando y de tráfico de drogas,
hay cuestiones históricas, culturales, pero hay cuestiones políticas y ciertamente cuestiones económicas. Dada toda esa constelación, hay que entender que los drusos en general son una población muy tradicional en su forma de vivir, económicamente vibrante, ¿no es cierto?, que han logrado tener un nivel de vida relativamente a toda la zona del Medio Oriente de bastante buena calidad, producen económicamente, comercialmente, y en cada uno de los países donde están insertados, en el Líbano, en Siria y en Israel, ellos han contribuido al mejoramiento de la sociedad en general. En el caso de Israel, y acá viene esa otra parte también, ¿no es cierto?, esa otra tercera dimensión, es que la población drusa en Israel ha decidido desde antes del comienzo, digamos, de la declaración de independencia del Estado moderno de Israel en 1948, ellos han decidido atar su propio destino con el destino del Estado de Israel. Ellos son no solamente ciudadanos, sino que ellos son patriotas. Están muy orgullosos de ser parte de la... Y esta es la población que ha estado en las alturas de Golán, en esa zona. Algunos sí, pero muchos están más cerca de la zona de la Galilea y, por ejemplo, cerca de la ciudad portuaria de Haifa, en la altura de los Montes Carmel, que bíblicamente conocemos mucho de esa zona. Ahí hay una ciudad muy grande, Daliat el Carmel. Yo he tenido el privilegio, el honor de haber sido invitado varias veces y poder estar y visitar familias drusas y ser agasajado, porque ellos son muy así, muy, muy buenos anfitriones, y me deleité con las comidas y con la afabilidad y la simpatía de los drusos. Ellos, en el caso del Golán, es una situación un poquito más compleja, ya que ellos pertenecían a Siria, pero hoy por hoy sí, son ciudadanos israelíes. Ahora, los que estaban tradicionalmente en la Galilea o en la ciudad de Daliat el Carmel, sobre Haifa, no solamente que ellos son ciudadanos y son patriotas, ellos sirven a muchos por varios años también en el Ejército de Defensa de Israel. Muchos de ellos son oficiales, algunos oficiales de muy alto cargo. Creo que tenemos coroneles y generales que son miembros de la minoría drusa. Ellos están insertados en la vida académica, cultural, comercial del Estado de Israel. Entonces Israel tiene una obligación moral y política, ¿cierto?, de defender a la población drusa. Ahora, como esta población está relacionada unos con otros, no solamente una relación religiosa o cultural, es una relación familiar. Entonces, lo que sucede y lo que se ve ahora, y sobre todo con muchos de los drusos en el norte, que han pagado un precio muy alto durante esta guerra de estos últimos 2 años, cuando la Hezbollah bombardeó, por ejemplo, no sé si recuerda, Inoska, cuando una bomba fue dirigida a una cancha de fútbol donde estaban los niños y murieron. Fue una tragedia enorme, y han habido otras también. Entonces, eso ha acercado mucho el destino de la población judía, de la población cristiana y de la población musulmana dentro de Israel, y de los drusos en particular, que no son musulmanes, practican una religión que es un poco diferente. Ellos, por supuesto, alarmados por lo que vieron, por una masacre que ocurrió en un hospital en la ciudad de Suedia, han querido pasar la frontera hacia Siria para ir a ayudar. Muchos de ellos veteranos del ejército de Israel, o sea, bien entrenados, algunos de ellos exoficiales, muchos con armas propias que ellos tienen, y el ejército de Israel prefirió que no pasen, que no crucen. Sin embargo, han cruzado cientos, han retornado ya muchos. Y ellos han facilitado también el cruce de la frontera, han simplemente utilizado algunas de las puertas, de los portones o de las
de los diferentes pasos para también que entren algunos refugiados drusos hacia el Golán. Es más, justamente hoy a la mañana estaba escuchando que algunos niños y algunas personas mayores que estaban con problemas graves de salud por los ataques y por las situaciones, están siendo tratados en el hospital de una ciudad del norte de Israel, el hospital de Sfat, que es otra ciudad bíblica, y que son de ciudadanía siria. Ya ha habido en el pasado, por muchos años, durante la guerra civil siria, Israel ha montado esos hospitales de campo donde poblaciones sirias, no solamente los drusos, han sido atendidos por los médicos y los enfermeros y enfermeras israelíes por la gravedad de las consecuencias de la guerra y por la gente que tenía situaciones médicas graves que tal vez no tenían cómo ser tratados dentro de Siria en esos momentos. Claro, Entonces, ahora, ¿cómo complica esto cualquier acuerdo de paz donde se pensaba que ya Siria no iba a ser el enemigo que había sido con anterioridad? ah, yo estimo, y es una estimación optimista, que a pesar de la intervención israelí defendiendo a los sirios, la intervención israelí ha sido fundamentalmente para prevenir que se siga hacia adelante con el conflicto entre los beduinos y los drusos y la participación de algunas unidades del ejército siria, algunas respondiendo al gobierno central y otras no. Entonces lo que hizo fue tratar de interrumpir la llegada de algunas de esas unidades para que no exacerben el conflicto y para poder defender a la población drusa, particularmente en la ciudad de Suedia. Pero en términos del prospecto de paz, han habido conversaciones y siguen habiendo conversaciones, y yo estimo que esto ha creado un impas, pero que se va a volver, porque es parte también del interés generalizado de la agenda de los acuerdos Abraham, que inició el presidente Trump en su primera administración y que la ha retomado ahora, y el ex senador por la Florida, que hoy es el secretario de Estado del gobierno norteamericano, el secretario Rubio, él está muy activo y está en constante contacto con el gobierno israelí y con el gobierno sirio. En cierta manera, Israel se ha refrenado de participar más, yo estimo, por la influencia del secretario Rubio y del presidente Trump, también porque, por el otro lado, la presión que han ejercido sobre el gobierno sirio para que se logre una cesación de fuego entre los diferentes grupos drusos, beduinos y algunas otras milicias yihadistas que declararon yihad contra los drusos, lo cual es algo grave. Entonces esa intervención de las fuerzas leales al gobierno sirio podrían llegar a funcionar para controlar la situación sin necesidad de una intervención mayor de parte del ejército israelí. El ejército israelí en el norte sigue estando en alerta. Y no nos olvidemos también de Jordania. Esto está ocurriendo muy cerca de la frontera jordana. Hasta ahora el gobierno jordano no ha intervenido, pero ellos tienen un interés profundo en que eso no se expanda y que ese conflicto sea solucionado o por lo menos controlado. Quiera Dios que así sea. Así Gracias, es. profesor Greenberg, el doctor Jaime Greenberg de la Universidad de Montclair en New Jersey. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, un gran placer y siempre a la orden, Ninochka, y a la orden de toda esta audiencia maravillosa de la poderosa 990. Cuando Gracias a quieran, usted. con gusto. Un placer. Nos vamos a una pausa, no muevan la sintonía que regresamos.